La historia que crees conocer sobre Sodoma es apenas la superficie chamuscada de una catástrofe mucho más profunda y aterradora. Un evento que sacudió los cimientos espirituales de la humanidad y dejó una cicatriz geográfica que arde hasta el día de hoy. No se trataba simplemente de una lluvia de fuego lanzada por la ira, sino de una cuenta regresiva sobrenatural donde la misericordia divina y el juicio absoluto colisionaron en una sola noche de horror inimaginable. ¿Qué vieron realmente los ojos de Lot cuando el cielo se rasgó? ¿Qué tipo de oscuridad había poseído a los habitantes de la llanura para que ni siquiera la ceguera pudiera detener su frenesí? En los próximos minutos, desenterraremos la verdad chocante detrás de la tragedia, revelando los secretos arqueológicos y teológicos que transformaron el paraíso en un infierno. Y entenderás por qué mirar atrás fue el error más mortal de la historia. Antes de que las cenizas comiencen a caer y la historia se desarrolle, te invito a unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete ahora al canal y activa la campana de notificaciones. Solo así no te perderás ninguna de las revelaciones bíblicas que estamos preparando para ti. Tu inscripción es el primer paso en este viaje sagrado. Imaginemos por un momento el Valle del Jordán tal como era antes del cataclismo. No como el desierto de sal y muerte que conocemos hoy, sino como un jardín exuberante. Una extensión de verdor que rivalizaba con el mismísimo Edén, regado por corrientes de agua cristalina que prometían vida eterna y prosperidad sin límites. Era en este escenario de belleza engañosa donde se alzaban las ciudades de la llanura, joyas de la civilización antigua que brillaban bajo el sol del Medio Oriente, atrayendo a comerciantes, viajeros y aquellos que buscaban fortuna lejos de las austeras montañas donde habitaban los patriarcas. Pero bajo esa superficie de riqueza y esplendor arquitectónico, latía un corazón podrido, una oscuridad moral tan densa y pegajosa que su hedor había subido hasta los mismos tronos del cielo, exigiendo una respuesta que cambiaría la geografía espiritual del mundo para siempre. No estamos hablando simplemente de una ciudad con malas costumbres, estamos hablando de una sociedad que había invertido el orden natural, donde la crueldad se celebraba como virtud y la hospitalidad. La ley sagrada del desierto se había convertido en una trampa mortal para los inocentes. En medio de este caldero de iniquidad vivía Lot, un hombre justo pero atormentado, un sobrino de Abraham que, buscando lo mejor para su familia, había plantado sus tiendas demasiado cerca de las puertas del infierno, sin saber que el precio de su prosperidad sería el terror de una noche que terminaría. La historia de Sodoma no es un mito lejano, es un espejo aterrador de la fragilidad humana y la paciencia divina que, cuando se agota, da paso a un fuego que no solo quema la carne, sino que purifica la tierra misma de la memoria del pecado. Hoy, caminaremos por esas calles condenadas, sentiremos el calor opresivo de la tarde previa al juicio, y escucharemos los gritos de una multitud ciega que intentó asaltar a los enviados de Dios, descubriendo que hay líneas que la humanidad nunca debe cruzar. Antes de descender a las profundidades de esta ciudad condenada, quiero saber quiénes están valientes hoy con nosotros. Escribe abajo en los comentarios la palabra juicio. Quiero ver cuántos de ustedes están listos para enfrentar la verdad histórica y espiritual de este relato. Además, dime desde qué país estás observando esta historia. Es fascinante ver cómo la fe nos conecta globalmente. El sol comenzaba a descender sobre el horizonte occidental, tiñendo las montañas de Judía, con un tono rojo sangre que, en retrospectiva, parecería un presagio de la violencia que estaba por desatarse. Mientras Lot se encontraba sentado a la puerta de Sodoma, cumpliendo su rol como uno de los ancianos o jueces de la ciudad, una posición de influencia que había ganado a costa de su propia paz espiritual, conviviendo diariamente con una cultura que despreciaba todo lo que su tío Abraham le había enseñado sobre la justicia y el temor a Dios. La puerta de la ciudad no era solo una entrada física, sino el centro neurálgico de la vida social, el lugar donde se cerraban tratos, se dictaban sentencias, y se observaba a los forasteros con una mezcla de curiosidad depredadora y malicia calculada. Y fue en ese preciso momento, entre el bullicio de los mercaderes que recogían sus puestos y el murmullo creciente de una ciudad que despertaba para sus placeres nocturnos, cuando los vio aparecer en la distancia. Eran dos hombres, o al menos eso parecían a simple vista,
caminantes envueltos en mantos de viaje que, sin embargo, no llevaban el polvo del camino pegado a sus sandalias, ni mostraban el cansancio típico de quienes han cruzado el árido valle bajo el sol inclemente, sino que se movían con una gracia y una autoridad silenciosa que hizo que el corazón de Lat diera un vuelco en su pecho, reconociendo instintivamente, con esa percepción espiritual que aún le quedaba, que aquellos no eran viajeros ordinarios buscando refugio, sino emisarios de una realidad superior que traían consigo el peso de una misión ineludible. Lat se levantó de inmediato, un gesto que en la cultura de Sodoma era casi una señal de debilidad o sumisión innecesaria, pero que para él era un reflejo automático de la hospitalidad sagrada que definía su linaje, y corrió a su encuentro, inclinándose rostro en tierra, no solo por respeto, sino impulsado por un temor reverente que le helaba la sangre, pues en los ojos de aquellos extraños no veía la súplica del necesitado, sino una calma terrible. La calma del ojo de un huracán que está a punto de arrasar con todo lo que encuentra a su paso. «Miren ahora, mis señores», les dijo con voz temblorosa, intentando mantener la compostura, mientras lanzaba miradas furtivas a sus espaldas, consciente de que los ojos de los sodomitas ya estaban clavados en los recién llegados, como lobos que han olido sangre fresca. «Les ruego que vengan a la casa de su siervo, y pasen la noche, y laven sus pies, y por la mañana se levantarán temprano, y seguirán su camino». Una invitación que cargaba con una urgencia desesperada, pues Lat sabía, mejor que nadie, que dejar a estos hombres en la plaza abierta de la ciudad durante la noche equivalía a firmar su sentencia de muerte o, peor aún, a entregarlos a una humillación y violencia sexual que era el deporte favorito de la turba local. Sin embargo, la respuesta de los ángeles fue cortante, casi desafiante, probando la determinación de Lat y la verdadera naturaleza de la ciudad. «No, sino que en la plaza pasaremos la noche», dijeron. Y esas palabras resonaron en la mente de Lat como un trueno, porque él sabía que la plaza de Sodoma al anochecer no era un lugar de descanso, sino un teatro de horrores, donde los débiles eran devorados, y la ley del más fuerte imperaba sin restricciones, un lugar donde la oscuridad no ofrecía cobertura sino impunidad para los actos más viles. Lat insistió con vehemencia, casi arrastrándolos, rogándoles, con una desesperación que delataba el terror que sentía, no solo por la seguridad de sus huéspedes, sino por lo que su presencia en la plaza desencadenaría, forzándolos prácticamente a entrar bajo la protección de su techo, cerrando la puerta tras de sí con un golpe seco, y colocando las trancas como si se preparara para un asedio, mientras su esposa y sus hijas miraban con ojos desorbitados, sintiendo que la atmósfera dentro de la casa se cargaba de una electricidad estática, una tensión insoportable que anunciaba que esa noche no sería como ninguna otra, que el delicado equilibrio habían mantenido viviendo entre lobos estaba a punto de romperse definitivamente. Dentro de la casa, Lat preparó un banquete, cociendo pan sin levadura, una comida apresurada, que recordaba la prisa de la Pascua, que sus descendientes celebrarían siglos después, pero mientras comían, el sonido exterior comenzó a cambiar, transformándose de un murmullo lejano a un rugido sordo y amenazante, similar al de una marea que sube rápidamente para ahogar la tierra, porque la noticia de la llegada de los extranjeros se había esparcido con la velocidad de la peste por cada callejón y cada casa, despertando los apetitos oscuros de una población había perdido cualquier rastro de humanidad. No pasó mucho tiempo antes de que la casa de Lat estuviera rodeada, y el texto sagrado es escalofriantemente específico al señalar que no era un grupo de delincuentes o una pandilla aislada, sino los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, una descripción que revela la corrupción total y absoluta de la sociedad, donde no quedaba ni un solo inocente, ni una sola voz de razón, donde el abuelo y el nieto compartían la misma perversión y la misma sed de violencia, unidos en una comunión diabólica que buscaba violar lo sagrado y profanar lo divino. Los golpes en la puerta comenzaron, primero tentativos y luego con la furia de una tormenta, acompañados de gritos que exigían que Lat sacara a los hombres para conocerlos. Un eufemismo bíblico que apenas oculta la brutalidad de la violación en grupo que planeaban,
revelando que el pecado de Sodoma no era solo la lujuria, sino la violencia, la dominación y el rechazo absoluto a la dignidad del otro, convirtiendo al ser humano en un objeto para ser usado y desechado, una filosofía de vida que es la antítesis misma del amor de Dios. Lot, en un acto de desesperación y confusión moral, hoy nos resulta difícil de comprender, salió a la puerta, cerrándola tras de sí, para proteger a los ángeles con su propio cuerpo. Y ofreció lo impensable, a sus propias hijas vírgenes, en un intento patético y horroroso de apaciguar a la multitud. Un gesto que demuestra hasta qué punto su propia alma había sido erosionada por años de vivir en medio de la inmundicia, perdiendo la brújula moral, y creyendo que podía negociar con el mal, sacrificando a su propia familia, un error trágico que la multitud rechazó con desprecio, pues no querían a las mujeres, querían a los hombres, querían romper la protección divina. Querían desafiar la autoridad que esos extraños representaban, gritando: «Este vino como extranjero, y ahora quiere erigirse en juez». Una acusación que revelaba su odio hacia cualquiera que se atreviera a ser diferente o a mantener un estándar moral. Y en ese momento, la turba se abalanzó sobre Lot, dispuesta a despedazarlo para llegar a la puerta. Y fue entonces, justo cuando la madera crujía y la muerte parecía inevitable, que la realidad sobrenatural irrumpió en lo físico. La tensión en este momento es insoportable. Lot está a punto de ser linchado por sus propios vecinos. Haz una pausa rápida y dime, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Lot? ¿Habrías abierto la puerta o habrías luchado hasta el final? Comparte tu pensamiento en los comentarios. Quiero leer tu perspectiva sobre este dilema moral imposible. Los ángeles, que hasta ese momento habían permanecido como observadores pasivos dentro de la casa, extendieron sus manos con una velocidad y una fuerza que no eran humanas, agarrando a Lot y tirando de él hacia la seguridad del interior, cerrando la puerta en las narices de la multitud enloquecida. Pero no se detuvieron ahí, pues la protección física no era suficiente contra tal odio. Entonces, desataron el primer golpe de su poder celestial, hiriendo con cejera a los hombres que estaban a la puerta, desde el menor hasta el mayor, pero no una cejera común donde uno simplemente deja de ver y se asusta, sino una cejera espiritual y mental tan profunda, una confusión tan aturdidora, que el texto nos dice algo que pone los pelos de punta. Se fatigaban buscando la puerta, lo que significa que incluso ciegos, incluso incapacitados por un poder divino evidente, su maldad era tan compulsiva, tan obsesiva, que no huyeron aterrorizados, ni pidieron clemencia, sino que continuaron tanteando en la oscuridad, impulsados por su lujuria y su odio, tratando inútilmente de encontrar la entrada para consumar su crimen, demostrando que habían cruzado el punto de no retorno, que sus corazones estaban tan cauterizados que ni siquiera el juicio directo de Dios podía detener su intento de pecar, sellando así su destino para las horas venideras. Dentro de las paredes fortificadas de la casa, mientras los alaridos de la turba cegada comenzaban a transformarse en gemidos de frustración y confusión, al otro lado de la puerta, la atmósfera en la sala principal sufrió una transmutación radical, pasando del terror visceral de un linchamiento inminente a un miedo mucho más profundo y primordial. El tipo de temor que se siente, uno se da cuenta de que está en presencia de algo que no pertenece a este mundo y que tiene el poder de deshacer la realidad misma. Los dos visitantes, que momentos antes parecían viajeros vulnerables necesitados de protección, se despojaron de cualquier pretensión de humanidad ordinaria, no quitándose sus ropas, sino cambiando su semblante y su postura, emanando una autoridad tan absoluta y cortante que hizo que Lot, su esposa, y sus hijas retrocedieran instintivamente contra las paredes, comprendiendo de golpe que no habían hospedado a víctimas, sino a jueces, a verdugos enviados por el trono supremo, para ejecutar una sentencia que ya había sido firmada en los cielos. La mirada de los ángeles, ya no velada por la cortesía, barrió la habitación con una intensidad que parecía desnudar las almas. Y cuando hablaron, sus voces no temblaron con la duda humana, sino que resonaron con la certeza fría del destino irrevocable. Tienes aquí a alguien más. Yernos, hijos,
hijas, y a cualquiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, ordenaron. Y cada palabra caía como un martillo sobre el yunque de la conciencia de Lat, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. La revelación golpeó a Lat con la fuerza de un impacto físico, dejándolo sin aliento, mientras su mente luchaba por procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. La ciudad, su hogar, sus vecinos. Las calles que había recorrido, los mercados donde había negociado. Todo estaba condenado a desaparecer. No por una guerra, no por una hambruna, sino por una intervención divina directa de aniquilación total. En ese instante de horror clarificador, Lat comprendió la futilidad de todas sus concesiones. De todos los años que había pasado tratando de encajar o de ser una influencia moderadora, en medio de la perversión, se dio cuenta de que Sodoma no estaba enferma, estaba muerta. Y que él había estado viviendo dentro de un cadáver en descomposición. Y ahora, la única misericordia que quedaba, no era para la ciudad, sino para su propia sangre. Una oportunidad final y desesperada de arrancar a los suyos de las garras del fuego, antes de que cayera el primer rayo, con el corazón martilleando en su pecho como un pájaro enjaulado, y el sudor frío bañando su espalda. Lat supo que no había tiempo para preguntas teológicas, ni para despedidas sentimentales. Solo había tiempo para correr, para gritar, para salvar lo que pudiera ser salvado de la ojera inminente, saliendo de la seguridad relativa de su casa, tal vez aprovechando la confusión de la turba ciega, que aún se tropezaba en la oscuridad exterior. O quizás guiado por una protección invisible que le permitía moverse sin ser detectado. Lat se lanzó a la noche de Sodoma, una noche que se sentía más pesada y opresiva que cualquier otra, cargada de una electricidad estática que erizaba la piel, y un silencio antinatural había comenzado a descender sobre los barrios más alejados, como si la naturaleza misma contuviera la respiración ante lo que se avecinaba. Corrió hacia las casas de sus yernos, los hombres que se habían comprometido con sus hijas, jóvenes nacidos y criados en la cultura de la llanura. Hombres que Lat había aceptado en su familia un intento de integración, y mientras golpeaba sus puertas con frenesí, con la urgencia de un hombre que ha visto el futuro, y sabe que es aterrador. Su mente repasaba las palabras que debía decir, buscando la forma de transmitir la verdad de la destrucción, y sin sonar como un loco. Cuando sus yernos finalmente abrieron, molestos por la interrupción de sus placeres o su descanso, se encontraron con un Lat descompuesto, con los ojos desorbitados y la voz quebrada por el pánico, gritándoles: «Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir la ciudad». Una advertencia que brotaba de lo más profundo de su espíritu, cargada de amor y terror. Pero aquí, en este umbral crítico entre la vida y la muerte, se manifestó la tragedia más dolorosa de la vida de Lat. El fruto amargo de su tibieza espiritual y de su asimilación cultural. Sus yernos lo miraron, primero con incredulidad, luego con desdén, y finalmente, estallaron en carcajadas. Para ellos, Lat no era un profeta, ni un patriarca respetable, era el viejo extranjero, el tío excéntrico, que siempre hablaba de un Dios invisible y normas morales anticuadas. Un hombre que vivía entre ellos pero que nunca había sido realmente uno de ellos. Y ahora, en medio de la noche, sus palabras sonaban como el delirio de un anciano senilo, peor aún, como una broma de mal gusto. Pareció a sus yernos que se burlaba. Nos dice la Escritura, una frase que encierra una tristeza infinita. No vieron el fuego en sus ojos, no sintieron el temblor en sus manos. Solo vieron a un bufón, incapaz de entender que su propia credibilidad había sido erosionada por años de silencio cómplice, y que cuando finalmente necesitó hablar con la autoridad de Dios, nadie lo escuchó porque su vida no había respaldado su mensaje. Este es uno de los momentos más tristes de la Biblia. Querer salvar a alguien que amas, y que esa persona piense que estás loco. ¿Alguna vez has intentado advertir a un amigo o familiar sobre un mal camino y te han ignorado? Comenta abajo, escucha si has sentido esa impotencia. Y comparte brevemente cómo manejaste esa situación. Tu experiencia puede ayudar a alguien que esté pasando por lo mismo hoy. La risa de sus yernos resonó en las calles vacías como una sentencia de muerte, más dolorosa para Lat que cualquier golpe físico. Porque en esa risa, escuchó el sonido de la puerta de la misericordia cerrándose para siempre,
sobre las vidas de esos jóvenes y, posiblemente, sobre la de sus otras hijas casadas que se quedarían atrás. Intentó insistir, agarrándolos de los brazos, sacudiéndolos, rogándoles con lágrimas en los ojos que miraran el cielo, que sintieran la opresión en el aire, que confiaran en él solo por esta vez. Pero ellos lo empujaron con burla, cerrándole la puerta en la cara, volviendo a sus lechos o a sus fiestas, confiados en la seguridad de sus muros y en la inmutabilidad de su rutina, ignorando que el amanecer que esperaban no traería el sol, sino el fin del mundo tal como lo conocían. Lat se quedó solo en la calle, el rechazo ardiendo en su alma, sintiendo el peso aplastante del fracaso. Había fallado como líder espiritual de su hogar. Había fallado en proteger a su familia extendida. Y ahora tenía que regresar a su casa, con la noticia más terrible que un padre puede llevar, que parte de la familia tendría que ser dejada atrás para morir. El camino de regreso a casa fue un calvario silencioso, cada paso más pesado que el anterior, bajo un cielo donde las estrellas parecían brillar con un brillo febril y maligno, como si estuvieran impacientes por desprenderse y caer. Al entrar de nuevo en su casa, donde los ángeles esperaban con rostros impasibles y espadas invisibles desenvainadas, Lat no necesitó decir una palabra. Su postura derrotada y su rostro bañado en lágrimas lo decían todo. No vendría nadie más. Eran solo ellos cuatro. Él, su esposa y sus dos hijas solteras. La magnitud de la pérdida comenzó a asentarse, pero los ángeles no le dieron tiempo para el duelo, pues la noche estaba avanzada y el horizonte oriental comenzaba a clarear con los primeros tonos grises del alba. El momento señalado para la ejecución. Levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Urgieron los mensajeros, y en su voz ya no había solo una orden, sino una prisa divina, una presión casi violenta, porque la maquinaria del juicio cósmico ya estaba en marcha, los engranajes del universo se estaban alineando, y la paciencia de Dios, que había durado siglos, estaba a segundos de agotarse. Sin embargo, y aquí vemos la naturaleza humana, en su forma más cruda y desconcertante, Lat titubeó, y deteniéndose él, dice el relato, porque se detuvo, que lo ataba a ese lugar maldito, incluso cuando sabía que iba a ser destruido. Era el miedo a lo desconocido del desierto. Era el dolor insoportable de dejar atrás a sus otros hijos y sus bienes, la vida que había construido con tanto esfuerzo. ¿O era esa parálisis irracional que nos atrapa cuando la realidad es demasiado grande para aceptarla? Lat se quedó congelado, en medio de su sala, mirando sus posesiones, mirando las paredes de su casa, atrapado entre el pasado que moría y el futuro incierto, incapaz de dar el primer paso hacia la salvación por su propia voluntad. Convertido en una estatua de duda, antes de que su esposa se convirtiera en una de sal. Fue un momento de fragilidad extrema, donde la voluntad humana colapsó bajo la presión. Y si hubiera dependido de Lat, la historia habría terminado allí, con él y su familia consumidos, junto con los malvados, quemados, no por su perversidad, sino por su indecisión y su apego al mundo. Pero la misericordia de Dios es un misterio que a menudo opera en contra de nuestra propia voluntad, interviniendo cuando nuestras fuerzas fallan y nuestra fe flaquea. Y lo que sucedió a continuación no fue un acto de la voluntad de Lat, sino un acto de pura gracia soberana. Una intervención física y violenta del cielo, para salvar a un hombre que no podía salvarse a sí mismo. Los ángeles, viendo su vacilación, y sabiendo que el tiempo se había acabado, no discutieron ni esperaron, extendieron sus manos, y asieron la mano de Lat, la mano de su mujer, y las manos de sus dos hijas, con un agarre férreo, que no admitía resistencia. Un agarre que transmitía la fuerza de seres que han luchado contra dragones y encadenado demonios. No fue una invitación cortés, fue un rescate forzoso. Los arrastraron literalmente fuera de la casa, cruzando el umbral por última vez, sin permitirles mirar atrás, llevándolos a través de las calles ahora silenciosas de la ciudad dormida, pasando junto a los cuerpos de los hombres ciegos que yacían exhaustos en el suelo, y sacándolos fuera de las puertas de la ciudad, depositándolos en el campo abierto, lejos de los muros de seguridad, que pronto se convertirían en hornos crematorios. Solo entonces, bajo el cielo abierto y vulnerable, los soltaron, y uno de los ángeles pronunció la instrucción final, la condición sine qua non para su supervivencia.
Una orden que resonaría, a través de los siglos, como una advertencia para todas las generaciones futuras. Escapa por tu vida. No mires tras ti. Ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte. No sea que perezcas. Ahí estaban, jadeando en la frescura cortante de la madrugada, 4 figuras diminutas recortadas contra la inmensidad de una llanura, que todavía dormía bajo el manto de la neblina matutina. Expulsados del vientre de la bestia urbana justo segundos, antes de que ésta fuera devorada. La orden de los ángeles. Escapa al monte. No sea que perezcas. Resonaba en el aire con la finalidad de un decreto real, señalando hacia las cumbres escarpadas de Moher, un terreno salvaje, inhóspito y lleno de cuevas, un lugar donde la civilización no existía y donde la supervivencia dependería enteramente de la providencia divina, directa, lejos de los muros, los mercados y las comodidades a las que Lat se había vuelto tan adicto. Era una invitación a un éxodo radical, a volver al estilo de vida de tienda y altar de su tío Abraham, a confiar en que Dios sería su escudo en la soledad de las montañas. Sin embargo, en este instante crítico, el miedo de Lat mutó de nuevo. No desapareció, sino que cambió de objeto. Ya no temía a los sodomitas. Ahora temía a la salvación misma, si ésta implicaba perder el último vestigio de seguridad humana. Con el corazón aún desbocado, y la mente nublada por el trauma de la noche anterior, Lat miró hacia las montañas oscuras, y le parecieron tumbas, lugares de muerte y desolación. Y en un acto de regateo espiritual nos deja perplejos por su audacia y su debilidad. Se atrevió a discutir con los mismos seres que acababan de salvarle la vida, suplicando una concesión. Una medida intermedia entre la condenación total de Sodoma y la santidad radical del desierto. No. Yo os ruego, señores míos, comenzó Lat, su voz quebrada rompiendo el silencio premonitorio del amanecer, argumentando con una lógica nacida del pánico. He aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, mas yo no podré escapar al monte. No sea que me alcance el mal y muera. Es una confesión devastadora de falta de fe. Lat creía que los ángeles podían sacarlo de la ciudad, pero no creía que Dios pudiera protegerlo en la montaña. Temiendo que el mal, quizás bestias salvajes, bandidos o los elementos, fuera más poderoso que la mano, que había cegado a una multitud entera. Sus ojos, desesperados por encontrar un ancla en lo conocido, se fijaron en una pequeña ciudad cercana, una urbe satélite de la Pentápolis llamada Vela, insignificante en comparación con la majestuosidad corrupta de Sodoma. Un lugar que parecía lo suficientemente urbano para ofrecer refugio, pero lo suficientemente pequeño para haber pasado desapercibido en la cuenta de la ira divina. ¿No es ella pequeña?, imploró Lat, usando el tamaño de la ciudad como argumento moral, como si la dimensión del pecado dependiera de los metros cuadrados del lugar. Déjame escapar allá, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Lat pedía permiso para aferrarse a un fragmento del mundo que estaba siendo juzgado. Pedía un rincón de civilización en medio del apocalipsis, incapaz de soltarse completamente de la vida que conocía, prefiriendo una ciudadela humana, por diminuta que fuera, a la libertad aterradora de la dependencia total de Dios. Es increíble cómo, incluso ante el juicio, a veces nos aferramos a nuestras pequeñas ciudades, a esos pequeños hábitos o seguridades que no queremos soltar por miedo a confiar plenamente en lo desconocido que Dios tiene para nosotros. ¿Hay alguna suar en tu vida? Algo pequeño que te cuesta entregar. Escribe en los comentarios la palabra confianza, si estás luchando, o has luchado, para soltar el control y dejarte guiar completamente. La respuesta del ángel es una de las muestras más asombrosas de la misericordia divina registrada en las Escrituras. Una paciencia que trasciende la lógica humana de la justicia retributiva. En lugar de reprender a Lat por su ingratitud o su cobardía, el enviado celestial asintió, concediendo la petición con una urgencia que revelaba una verdad teológica profunda y estremecedora sobre el poder de la intercesión y el valor de un solo justo. He aquí, he aceptado también tu ruego con respecto a esto, para no destruir la ciudad de que has hablado. La ciudad de Vela sería perdonada, no por sus propios méritos, sino únicamente porque Lat la eligió como refugio. Su destino fue reescrito, en un segundo, por la presencia de un hombre imperfecto pero justificado. Pero entonces, el ángel añadió la frase que marca el pulso de la catástrofe inminente: date prisa. Escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Esta declaración
es un abismo de revelación. La omnipotencia de la ira de Dios estaba, en cierto sentido, atada, contenida y restringida por la seguridad del Ad. El fuego no podía caer. El azufre no podía encenderse. La tierra no podía abrirse, mientras el justo estuviera en la zona de peligro. El juicio cósmico tuvo que esperar, pausado en el umbral del cielo, conteniendo el aliento del universo, hasta que un hombre asustado y su familia cruzaran las puertas de una pequeña ciudad que, desde ese día, sería conocida como Zoar, la pequeña. El sol salió sobre la tierra cuando Lat entró en Zoar. El texto bíblico es poético y terriblemente irónico en este punto. El sol salía sobre la tierra. Imaginemos esa Kesenacom. Todos los sentidos. Fue un amanecer espectacular, como cualquier otro amanecer, en el valle más fértil del mundo. Los rayos dorados iluminaron las palmeras. El rocío brillaba sobre las hojas de las viñas. Los pájaros comenzaron su canto matutino. Y, en Sodoma y Gomorra, la gente comenzaba a despertar. Los mercaderes abrían sus puestos. Los amantes ilícitos se escabullían de los lechos ajenos. Los políticos preparaban sus discursos, y los juerguistas, de la noche anterior, se frotaban los ojos legañosos, riéndose quizás de la locura de la noche pasada. Del viejo Lat y sus extraños visitantes, que habían desaparecido. Todo parecía normal. La paz del amanecer era una mentira, una trampa de tranquilidad antes de la aniquilación, la calma absoluta que precede no a la tormenta, sino al fin de la historia. Nadie miró al cielo esperando fuego. Esperaban sol, esperaban calor, esperaban otro día de ganancia y placer. La normalidad era el velo que cubría sus ojos. La seguridad era su condena. Y entonces, en una fracción de segundo, la realidad se quebró. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. La repetición del nombre divino en Jehová, de parte de Jehová, enfatiza que esto no fue un desastre natural. No fue un terremoto casual ni una erupción volcánica espontánea. Fue un acto directo, personal y deliberado del Creador. El cielo, que momentos antes era azul y sereno, se tornó instantáneamente en un techo de plomo hirviente, rasgándose con un estruendo que debió haber roto los tímpanos de cualquiera que estuviera mirando hacia arriba. No era lluvia de agua. Era una precipitación sólida y líquida de destrucción química y espiritual. La palabra hebrea para azufre, gofrit, evoca no solo fuego, sino un agente corrosivo, pegajoso, asfixiante, un material que se adhiere a la piel y a la piedra, ardiendo con una llama azulada y un calor tan intenso que funde los metales y vitrifica la arena. Fue una tormenta de infierno invertido. El abismo no subió. El cielo bajó con furia. Imagina el cambio instantáneo en la atmósfera. La temperatura del valle se disparó de unos agradables 25 grados a miles de grados en cuestión de segundos. El aire se volvió irrespirable, saturado de gases tóxicos que quemaban los pulmones antes de que el fuego tocara la piel. Los edificios de ladrillo y piedra, orgullos de la ingeniería antigua, comenzaron a desmoronarse y derretirse como cera ante una llama. Y los gritos de una población entera que pasó del sueño a la agonía sin transición, dándose cuenta, en ese último instante de conciencia, de que la advertencia había sido real, de que el juicio no era un mito. Aquellos que se habían burlado de Lat, los yernos que habían reído, los hombres que habían intentado derribar la puerta, todos fueron consumidos en el mismo lugar donde celebraban su pecado. No hubo lugar para correr. No hubo escondite subterráneo que sirviera, porque el mismo suelo se estaba convirtiendo en un lago de fuego, y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. La totalidad de la destrucción es absoluta. No quedó ni una brizna de hierba, ni un animal, ni un niño, ni un anciano. La llanura fértil, el huerto de Jehová, fue borrada quirúrgicamente de la faz de la tierra, transformada en un cráter humeante de desolación estéril. Mientras tanto, en la seguridad relativa de Zoar, Lat debió haber sentido el temblor de la tierra bajo sus pies, el rugido sordo de la destrucción a sus espaldas, el calor radiante que le quemaba la nuca, un recordatorio físico de lo cerca que había estado de la muerte. El cielo sobre Zoar se oscureció con el humo de la catástrofe vecina, convirtiendo el día en noche.
y el aire se llenó del olor acre del azufre y la carne quemada. Pero en medio de este caos sensorial, ocurrió la tragedia silenciosa, el acto de desobediencia que se convertiría en el símbolo eterno de la nostalgia mortal, la esposa de Lot, cuyo nombre la Biblia no registra, pero cuya figura es inmortal. Iba detrás de él. No sabemos qué cruzó por su mente en ese segundo fatal. Escuchó los gritos de sus otras hijas que se quedaron en la ciudad. Recordó su casa, sus joyas, su posición social, o simplemente fue un reflejo de incredulidad. Una incapacidad para aceptar que su mundo había terminado, sea lo que fuera. La atracción de su vida pasada fue más fuerte que la orden divina de mirar hacia adelante, ignorando la advertencia explícita de los ángeles, ignorando la urgencia de la salvación. Ella se detuvo y giró la cabeza, miró atrás, y en ese instante, el tiempo se detuvo para ella. La transformación fue instantánea y horrorosa. No fue simplemente que murió. Fue que se convirtió en parte del paisaje de la destrucción, y Liga se volvió estatua de sal. Algunos eruditos sugieren que fue envuelta por la lluvia de depósitos salinos y sulfurosos que caían. Incrustada en el momento exacto de su rebelión, fosilizada en su gesto de anhelo por el pecado. Otros ven un significado espiritual más profundo. Al mirar atrás, su corazón demostró que pertenecía a Sodoma, y por lo tanto, compartió el destino de Sodoma. Quedó allí, en medio de la llanura humeante, una figura blanca y solitaria, un monumento a la indecisión. Una advertencia petrificada de que no se puede caminar hacia Dios, mientras el corazón sigue amando lo que él odia. Lot, al sentir que ella ya no lo seguía, no pudo detenerse, no pudo volver para llorarla o enterrarla. La orden era escapa por tu vida. Y detenerse significaba morir. Tuvo que seguir corriendo hacia Zoar, arrastrando a sus dos hijas supervivientes, llevando ahora el peso de una viudez traumática, y la culpa del superviviente. Dejando atrás a la mujer que había amado, convertida, ahora, en un pilar de mineral, inerte bajo el cielo, iracundo. Mientras el valle del Jordán ardía, y la esposa de Lot se cristalizaba, en un monumento eterno, a la desobediencia. La escena bíblica nos transporta, mediante un corte cinematográfico magistral, a las alturas tranquilas de Hebrón, donde el aire todavía era puro, y el silencio de la mañana solo era roto por el balido de las ovejas. Allí, Abraham, el tío de Lot y amigo de Dios, se levantó muy temprano, impulsado por una inquietud espiritual que le había impedido dormir, y se dirigió al mismo lugar donde el día anterior había estado delante de Jehová, negociando con una audacia santa por la salvación de las ciudades de la llanura. Imaginemos el peso que en el corazón del patriarca, mientras sus sandalias pisaban el rocío de la mañana, su mente debía estar repasando la cuenta regresiva de la misericordia. 50 justos. 45, 30, 20, 10. La promesa divina había sido clara. No la destruiré por amor a los 10. Con esa esperanza frágil latiendo en su pecho, Abraham alzó la vista hacia el horizonte oriental, hacia esa depresión geográfica que solía ser un jardín verde esmeralda, esperando ver quizás el humo de los sacrificios matutinos o el polvo de las caravanas comerciales. Pero lo que sus ojos vieron fue una visión que helaría la sangre de cualquier profeta y confirmaría la severidad ineludible de la justicia divina cuando la copa de la iniquidad se derrama. El texto sagrado lo describe con una imagen industrial y aterradora. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. No era el humo de un incendio forestal, disperso y grisáceo. Era una columna densa, negra y oleaginosa, similar a la que brota de un horno de fundición de metales. Una chimenea volcánica que conectaba el abismo con el cielo, oscureciendo el sol y contaminando la pureza del amanecer. En ese silencio sepulcral, Abraham comprendió la terrible verdad matemática de la depravación humana. No había 10 justos. En todas esas ciudades, con sus miles de habitantes, sus familias, sus niños y sus ancianos. No se había encontrado ni siquiera un puñado de personas que temieran a Dios. La totalidad de la destrucción era la prueba de la totalidad de la corrupción. Abraham no lloró, no gritó, no volvió a interceder. Se mantuvo en un silencio reverente y doloroso, aceptando el veredicto del juez de toda la tierra, sabiendo que Dios había hecho todo lo posible, que había enviado advertencias, que había escuchado
intercesiones, pero que el pecado de Sodoma había devorado su propia posibilidad de existencia. Sin embargo, en medio de esa visión apocalíptica, el narrador bíblico inserta una nota de gracia soberana que Abraham tal vez no conocía en ese momento. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. La salvación de Lot no fue por los méritos de Lot, sino por la fidelidad de Dios hacia Abraham. Fue un rescate por asociación pactual. Una demostración de que la bendición del justo alcanza incluso a sus parientes más débiles y comprometidos. Mientras Abraham observaba el humo desde la seguridad de las montañas, Lot se encontraba en Zoar, la pequeña ciudad que había rogado conservar. Pero la paz en Zoar fue efímera. Una ilusión se desvaneció tan rápido como llegó. Aunque el ángel le había garantizado seguridad allí, el trauma de lo que Lot había presenciado, el cielo rompiéndose, el fuego líquido, los gritos de agonía, la transformación de su esposa, había fracturado su psique de manera irreparable. El miedo, un miedo irracional y devorador, comenzó a echar raíces en su corazón. Miraba los muros de Zoar y ya no veía refugio, sino una trampa. Miraba a los habitantes de Zoar y veía los mismos rostros de los sodomitas, temiendo que el juicio divino, como un fuego mal apagado, saltara de la llanura humeante y consumiera también este último reducto. La fe de Lot, que nunca fuere baste, ahora estaba hecha trizas. No podía confiar en la palabra del ángel que le dijo no destruiré la ciudad, porque su terror era más fuerte que la promesa de Dios. Así, impulsado por la paranoia y la incapacidad de vivir en sociedad, después de haber visto el fin del mundo, Lot tomó una decisión que marcaría su declive final: abandonar la civilización por completo. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Esta frase resume la tragedia de un hombre que, habiendo tenido la oportunidad de caminar con Abraham hacia la tierra prometida, eligió las llanuras fértiles por codicia. Y ahora terminaba huyendo hacia las montañas estériles por terror, perdiendo todo lo que había intentado ganar. El ascenso desde Zoar hacia las cuevas de las montañas de Moed debió ser un viaje patético y desolador. Lot, un hombre que se había sentado a las puertas de la ciudad como juez, un hombre de estatus, riqueza y sirvientes, ahora caminaba como un vagabundo, cargando las pocas posesiones que había salvado. Seguido por 2 hijas traumatizadas que habían perdido a su madre, a sus prometidos y su hogar en una sola noche, subieron por senderos de cabras, entre rocas afiladas y polvo, alejándose cada vez más de la humanidad, hasta encontrar refugio, una cueva oscura y húmeda. La cueva, en la simbología bíblica, a menudo es un lugar de refugio a los profetas perseguidos, como Elías o David, pero para Lot se convirtió en una tumba en vida, un útero de oscuridad, donde su dignidad terminaría de morir. Lot terminó en una cueva por miedo, desconfiando de la promesa de Dios de que estaría seguro en Zoar. El miedo nos hace tomar decisiones irracionales que empeoran nuestra situación. ¿Alguna vez has tomado una mala decisión solo por pánico o miedo al futuro? Comenta Refugios, y crees que la verdadera paz solo viene de confiar en Dios y no de nuestras propias estrategias de escape. La vida en la cueva marcó el punto más bajo de la existencia de Lot. Imaginemos la atmósfera opresiva de ese lugar, la oscuridad apenas rota por una fogata humeante, el goteo constante del agua filtrada por la roca, el silencio sepulcral solo, interrumpido por el viento que aullaba en la entrada, trayendo todavía, quizás, el olor lejano del azufre. Lot, el hombre que había ofrecido banquetes y lavado los pies de ángeles, ahora vivía como una bestia salvaje, aislado de toda interacción humana, sumido en una depresión profunda, que probablemente lo llevó a buscar consuelo en el vino, la única posesión que parece haber traído en abundancia desde Sodoma o Zoar. En esta oscuridad, la percepción de la realidad de sus hijas comenzó a distorsionarse gravemente. Ellas, jóvenes criadas en la moralidad retorcida de Sodoma, y ahora testigos de un cataclismo global desde su perspectiva limitada, llegaron a una conclusión lógica pero aterradora. Creyeron que el fuego había consumido no solo la llanura, sino el mundo entero. Al mirar desde la altura de su cueva y ver solo humo y devastación donde antes había ciudades, y al estar aisladas de cualquier viajero o noticia, asumieron que la humanidad
se había extinguido. Que ellas y su padre eran los últimos seres humanos sobre la faz de la tierra, como una suerte de nuevos Noé, pero sin arca y sin esperanza. Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra, que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Se dijeron la una a la otra, en la penumbra de la caverna. Esta frase revela la profundidad de su desesperanza y la influencia insidiosa de su crianza en Sodoma. No pensaron en buscar a Abraham, que vivía a pocos días de viaje. No pensaron en orar al Dios que las había salvado. Su pragmatismo era frío, calculado y desprovisto de fe. La supervivencia de su linaje se convirtió en su única religión, y para asegurar esa supervivencia, estaban dispuestas a romper el tabú más universal de la humanidad, el incesto. No lo vieron como un pecado, sino como una necesidad biológica, una obligación para repoblar su pequeño mundo moribundo. La oscuridad de la cueva no era solo física, era una oscuridad moral absoluta, donde los límites de lo sagrado y lo profano se habían borrado. Lat, embotado por el dolor, el alcohol y la apatía espiritual, se había convertido en una figura pasiva, un cascarón vacío de autoridad paternal, listo para ser manipulado. La planificación del acto fue meticulosa y carente de emoción romántica. Fue una transacción de supervivencia. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Decidieron embriagarlo, no solo para vencer su resistencia moral, sino para sumirlo en un estupor donde la conciencia se apaga y el instinto animal toma el control. Es una imagen grotesca. El justo atormentado, el sobrino del gran patriarca, reducido a un instrumento borracho de procreación en el suelo sucio de una cueva, manipulado por sus propias hijas que creían estar salvando el futuro. La primera noche, la hija mayor ejecutó el plan. El texto bíblico es discretamente brutal. Y Lía no sintió él cuando ella se acostó, ni cuando se levantó. Esta frase exculpa a Lat de la intención consciente, pero lo condena por su estado. Estaba tan perdido en el vino y en su propia miseria que ni siquiera registró la violación de su propia intimidad y la de su hija. La cueva se convirtió en el escenario de un pecado que, aunque nacido de la desesperación, engendraría naciones que serían espinas constantes en el costado del pueblo de Dios por siglos. Al día siguiente, la rutina del horror se repitió con una frialdad burocrática. La mayor instruyó a la menor. He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche. Y entra tú, y duerme con él. No hubo remordimiento, no hubo duda, solo la ejecución mecánica de un plan desesperado. Y de nuevo, Lat bebió. Y de nuevo, la oscuridad de la cueva ocultó el acto vergonzoso. Allí, en el silencio de las montañas, lejos del fuego y el azufre, se estaba gestando una tragedia diferente, una que no destruía cuerpos, sino que torcía linajes y destinos. De esas noches de vino, miedo y confusión, nacerían dos hijos, Moab y Dendami. No eran hijos de la promesa, como Isaac, eran hijos del pánico, nacidos de las cenizas de Sodoma y la oscuridad de una cueva. Estos niños se convertirían en los padres de los moabitas y los amonitas, pueblos que rodearían a Israel, a veces como parientes lejanos, a menudo como enemigos acérrimos, perpetuando en la historia geopolítica la sombra de aquella noche en la montaña. Lat, el hombre que fue atormentado día tras día por la conducta de los malvados en Sodoma, terminó sus días en una cueva, inconsciente de que estaba dando origen a naciones nacidas del incesto. Un final triste y solitario para un hombre que había caminado con gigantes de la fe, pero que nunca aprendió a confiar plenamente en el Dios de los gigantes. El tiempo en la narrativa bíblica a menudo se contrae y se expande, y lo que sucede en el secreto de una noche oscura puede proyectar una sombra que cubre milenios. Así fue con el nacimiento de los hijos de la cueva, un evento que marcó el final de la biografía de Lat y el comienzo de una nueva y turbulenta saga geopolítica en el Oriente Medio. Cuando los llantos de dos recién nacidos rompieron el silencio sepulcral de las montañas de Moab, no eran simplemente los gritos de bebés buscando alimento, sino el anuncio del nacimiento de dos naciones que se levantarían como espinas perpetuas en el costado del pueblo elegido de Dios. Las hijas de Lat, en su lógica pragmática y desesperada, dieron a sus hijos nombres que, lejos de ocultar la vergüenza de su origen, la proclamaban con una literalidad brutal.
convirtiendo su pecado en una identidad nacional indeleble. La mayor llamó a su hijo Moab, que significa literalmente del padre, y la menor llamó al suyo Beniamí, que se traduce como hijo de mi pueblo o hijo de mi pariente. Estos nombres no eran meras etiquetas, eran cicatrices verbales, recordatorios constantes grabados en la psique de sus descendientes de que su existencia provenía de un acto de transgresión, de una raíz torcida, que creció en la oscuridad, lejos de la luz del pacto de Abraham. En este punto, la figura de Lot se desvanece de las páginas de la Escritura, con una brusquedad que es, en sí misma, un juicio silencioso y devastador. No hay registro de su muerte, ni mención de su sepultura, ni un elogio final que resuma sus días, a diferencia de su tío Abraham, quien fue recogido a su pueblo en una vejez buena y honrosa. Lot simplemente desaparece en la neblina de la historia. Un hombre que, aunque justo en su alma, como nos confirmaría siglos después el apóstol Pedro, desperdició su vida, persiguiendo la comodidad de Sodoma, y terminó perdiendo todo en una cueva solitaria. Su legado no fue la fe, sino la fricción. No dejó altares de adoración, sino fronteras de guerra. Mientras los descendientes de Abraham, a través de Isaac y Jacob, se forjaban en el horno de la aflicción en Egipto, para convertirse en una nación de sacerdotes, los descendientes de Lot, los moabitas y los amonitas, se multiplicaron rápidamente en las tierras altas al este del Jordán, convirtiéndose en reinos guerreros, orgullosos y territoriales, pueblos que, aunque primos de sangre de Israel, se convertirían en extraños espirituales, adoptando dioses ajenos y costumbres abominables que reflejaban la oscuridad de su concepción. Pasaron los siglos, y la arena del desierto cubrió las ruinas de Sodoma. Pero la enemistad sembrada en la cueva floreció, cuando Israel salió de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, marchando como una columna imparable hacia la tierra prometida. Tuvieron que pasar cerca de las fronteras de sus parientes lejanos. Aquí presenciamos un momento de lealtad divina, que nos deja sin aliento. Dios, en su infinita memoria y fidelidad, ordenó a Moisés: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado Ar por heredad a los hijos de Lot. Es asombroso considerar que, a pesar del fracaso de Lot, a pesar del origen incestuoso de esos pueblos, y a pesar de su idolatría presente, Dios mantenía una promesa de protección territorial basada únicamente en su relación con Lot. La misericordia de Dios hacia el sobrino de Abraham se extendía generacionalmente, protegiendo a una nación que no lo merecía, demostrando que los compromisos de Dios son irrevocables, incluso cuando los beneficiarios son indignos. Sin embargo, esta gracia divina no fue correspondida por los descendientes de la cueva. En lugar de gratitud o hermandad, Moab y Amón respondieron con hostilidad, miedo y traición, viendo en el avance de Israel no la llegada de parientes liberados, sino una amenaza existencial que debía ser neutralizada a cualquier costo, incluso si eso implicaba recurrir a la brujería. Es impactante ver cómo Dios protege la herencia de Lot a pesar de todo. Esto nos muestra que la fidelidad de Dios depende de Él, no de nosotros. Si alguna vez has sentido que Dios te ha protegido o bendecido, solo por su gracia, a pesar de tus errores, escribe gracia en los comentarios. Reconozcamos juntos que no somos nosotros, es Él. El conflicto alcanzó su punto más siniestro en el episodio de Balak y Balaam, un drama espiritual de alto riesgo que tuvo lugar en las llanuras de Moab, justo frente a Jericó. Balak, rey de Moab, aterrorizado por la multitud de israelitas que acampaban en sus fronteras, no recurrió a la espada, sino a las artes oscuras, contratando al profeta mercenario Balaam para maldecir al pueblo de Dios. Fue un intento deliberado de usar el poder espiritual para destruir lo que Dios había bendecido. Y aunque Dios transformó la maldición en bendición en la boca de Balaam, los moabitas lograron una victoria mucho más insidiosa y dolorosa, siguiendo el consejo perverso de Balaam. Las mujeres de Moab sedujeron a los hombres de Israel, invitándolos a los sacrificios de sus dioses y a cometer fornicación ritual. En ese momento, el espíritu de Sodoma que había estado latente en el linaje de Lot resurgió con fuerza. La sensualidad y la idolatría de Moab se convirtieron en la trampa que hizo tropezar a Israel, provocando una plaga que mató a 24,000 israelitas. La cueva de Lot había dado a luz una nación que ahora intentaba arrastrar al pueblo de Dios de regreso
a la misma oscuridad moral de la que Lot había escapado a duras penas, cerrando un círculo de influencia maligna que demostraba cuán peligrosas son las raíces de pecado no cortadas. Durante la época de los jueces, la opresión continuó. El rey Eglón de Moab, un hombre descrito grotescamente como muy grueso, subyugó a Israel durante 18 años, cobrando tributos y humillando a la nación elegida, hasta que Dios levantó a Od, el zurdo, para liberar a su pueblo, en un acto de asesinato político sangriento y liberador. Los amonitas, por su parte, no se quedaron atrás en crueldad. Amenazaron con sacar el ojo derecho de todos los hombres de Jabes de Galaad como condición de paz. Una demanda de barbarie pura, que buscaba no solo la victoria militar, sino la mutilación y la vergüenza permanente de Israel. Estos conflictos no eran meras disputas territoriales, eran manifestaciones de una guerra espiritual profunda, entre la simiente de la promesa y la simiente de la carne. Entre aquellos que vivían bajo la ley de Moisés, y aquellos que adoraban a Moloquiquemos, dioses que exigían sacrificios humanos y degradación. La tragedia de Lot es que su descendencia se convirtió en el antagonista de la historia de la redención. Un recordatorio viviente de lo que sucede cuando la fe se mezcla con el mundo. Sin embargo, y aquí es donde la narrativa bíblica da un giro que solo el autor de la vida podría escribir. En medio de este fango de hostilidad, incesto y guerra, brilla una luz inesperada. Una joya encontrada en el basurero de la historia. La historia de Ruth. Ruth era moabita, una hija de esa nación maldita, descendiente directa del pecado de la cueva. Según la ley de Moisés, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación. La puerta parecía cerrada para ella, por decreto divino, pero la gracia de Dios es más profunda que la ley y más fuerte que la sangre. Ruth, en un acto de fe que superó la de su propio antepasado Lot, decidió abandonar los dioses de Moab, abandonar su tierra y su cultura, para aferrarse al Dios de Israel y a su suegra Noemí, declarando: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios». Al hacer esto, Ruth rompió la maldición generacional, caminó en dirección opuesta a Lot, mientras Lot salió de la tierra de la promesa hacia Sodoma, y luego hacia la cueva. Ruth salió de la tierra de Moab hacia Belén, la casa del pan. La redención de este linaje es tan escandalosa como su origen. Ruth la moabita no solo fue aceptada en Israel, sino que se casó con Buz, un hombre justo de la tribu de Judá, y se convirtió en la bisabuela del rey David. Piénsalo por un momento. La sangre de Lot, esa sangre contaminada por la decisión fatal de vivir en Sodoma, y por el pecado de la cueva, fluyó por las venas del mayor rey de Israel, y no se detiene ahí. Si abres el Evangelio de Mateo, capítulo 1, en la genealogía de Jesucristo, encontrarás el nombre de Ruth, el Salvador del mundo. El Mesías lleva en su linaje humano una gota de la historia de Lot. Dios tomó lo que era vergonzoso, lo que era producto del miedo y del pecado, y lo redimió, para que formara parte del tapiz de la salvación universal. Es la victoria final de la gracia sobre el juicio. La historia que comenzó con fuego cayendo del cielo y familias destruidas, encuentra su eco de esperanza en una mujer moabita que eligió la fe sobre la herencia, demostrando que no importa cuán oscuro sea el origen de una persona, cuán terribles sean los errores de sus antepasados, nadie está fuera del alcance de la mano redentora de Dios si se atreve a decir: «Tu Dios será mi Dios». Así, el legado de Lot es una paradoja de advertencia y esperanza, una advertencia sobre el costo del pecado y una esperanza sobre el poder de la gracia que puede reescribir cualquier historia. Durante milenios, la historia de Sodoma y Gomorra fue relegada por muchos al ámbito de la leyenda piadosa, tratada por los escépticos como una fábula moral inventada por sacerdotes antiguos para asustar a los fieles, un cuento de hadas oscuro, sin base en la realidad histórica. No existe evidencia, decían los críticos, desde la comodidad de sus cátedras académicas, argumentando que una catástrofe de tal magnitud habría dejado una cicatriz indeleble en la faz de la tierra, una marca que nadie había podido encontrar. Sin embargo, la tierra tiene una memoria prodigiosa, mucho más larga y fiel que la de los seres humanos. La tierra no olvida el trauma, guarda en sus estratos geológicos los secretos de sus heridas, esperando pacientemente a que alguien venga, con la herramienta adecuada y la pregunta correcta para desenterrar la verdad. Y eso es exactamente lo que ha sucedido en el siglo XXI.
En una excavación que ha sacudido los cimientos de la arqueología bíblica y ha obligado al mundo científico a mirar con nuevos ojos el texto del Génesis, el descubrimiento y análisis del sitio de Tol El Hammam, situado en el Valle del Jordán, justo al norte del Mar Muerto. Este montículo masivo ocultaba las ruinas de una ciudad colosal de la Edad del Bronce, una metrópolis que dominaba la región. Fortificada con muros de hasta 4 metros de espesor y torres defensivas que parecían inexpugnables. Una ciudad que coincide geográfica y temporalmente de manera asombrosa con la Sodoma bíblica. Pero lo que los arqueólogos encontraron allí no fueron solo muros y vasijas. Encontraron la escena del crimen de un asesinato planetario, al profundizar en las capas de sedimentos. El equipo dirigido por el Dr. Stephen Collins y un consorcio de científicos internacionales se topó con algo que no debería estar allí. Una anomalía que desafiaba toda explicación convencional de guerra o terremoto. Una capa de destrucción de 1,5 metros de espesor. Un estrato oscuro y caótico compuesto de ceniza, carbón, ladrillos pulverizados y huesos fragmentados. Una matriz de destrucción que hablaba de un final repentino y ultraviolento. Pero lo que realmente hizo detenerse a los expertos no fue la cantidad de escombros, sino la naturaleza de los materiales encontrados dentro de esa capa. Hallaron fragmentos de cerámica, que normalmente son indestructibles salvo por rotura mecánica, que presentaban signos inequívocos de haber sido expuestos a temperaturas inconcebibles para la tecnología de la época. La superficie de estas vasijas se había derretido, vitrificándose hasta convertirse en vidrio. Un proceso que requiere temperaturas superiores a los 4.000 grados Fahrenheit, más de 2.000 grados Celsius. Para poner esto en perspectiva, un incendio normal de madera o paja, como los que ocurrían, un ejército invasor quemaba una ciudad, apenas alcanza los 100 grados Celsius. El calor necesario para derretir la arcilla y convertirla en vidrio verde es similar al que se encuentra en la superficie del Sol o en el epicentro de una explosión atómica. No había tecnología humana en el año 1700 AD capaz de generar tal calor. Ninguna antorcha, ninguna fragua, ningún incendio forestal podría haber provocado esa fusión instantánea. Se te ha intercalado. Es fascinante cuando la ciencia moderna confirma lo que la Biblia dijo hace miles de años. ¿Qué sientes al saber que hay evidencia física de este juicio divino? ¿Te da más seguridad en tu fe o te sorprende? Escribe la palabra evidencia en los comentarios y dime si te gustaría que hiciéramos más videos sobre arqueología bíblica. El misterio se profundizó aún más cuando los científicos llevaron estas muestras a los laboratorios para analizarlas con microscopios electrónicos. Lo que descubrieron fue aterrador. Hallaron cuarzo de impacto, granos de arena, que habían sido sometidos a una presión tan inmensa y repentina que su estructura cristalina se había alterado. Algo que solo se ve en sitios de impactos de meteoritos o pruebas nucleares. También encontraron diminutas esférulas de hierro y silicio vaporizado. Evidencia de que metales y minerales habían hervido en el aire y luego llovido como una niebla letal. Además, los esqueletos encontrados en la capa de destrucción contaban una historia macabra. No estaban completos ni en posiciones de entierro, sino desarticulados, fragmentados y esparcidos, como si los cuerpos hubieran sido destrozados por una fuerza explosiva brutal que los lanzó contra las paredes o los desintegró en el acto. La dirección de los escombros mostraba un patrón claro. Todo había sido empujado violentamente desde el suroeste hacia el noreste, consistente con una onda de choque masiva a Kebar y o la ciudad, arrancando los pisos superiores de los palacios de varios pisos y pulverizando los muros de adobe hasta sus cimientos. La conclusión científica, publicada en revistas de prestigio como Scientific Reports NH, fue unánime y escalofriante. Tol El Hammam no fue destruida por un ejército, sino por un evento de explosión aérea cósmica, un airburst. Aquí es donde la narrativa científica y la bíblica convergen con una precisión que pone la piel de gallina. La teoría principal es que un asteroide o cometa helado, similar al que causó el evento de Tunguska en Siberia, 1908, pero mucho más potente, entró en la atmósfera terrestre y explotó unos kilómetros por encima de la ciudad. Esta explosión no habría impactado el suelo, dejando un cráter, sino que habría liberado una bola de fuego térmica y una onda de choque supersónica que descendió desde el cielo. Imagina la escena descrita por el Génesis,
hizo llover fuego y azufre desde los cielos. Una explosión de este tipo habría generado un destello de luz cegador, seguido instantáneamente por un pulso térmico capaz de incendiar la ropa, la madera y el cabello al instante, y de derretir la cerámica. Luego, la onda de choque habría golpeado con la fuerza de 1000 bombas de Hiroshima, nivelando la ciudad y matando a todos sus habitantes en una fracción de segundo. El término azufre gofrite encaja perfectamente con el olor a gases sulfurosos liberados por un cuerpo celeste y la actividad geológica desencadenada. La ciencia no está contradiciendo la Biblia. Está describiendo el mecanismo físico que Dios utilizó para ejecutar su sentencia. El fuego del cielo no es una metáfora poética. Es una descripción literal de un evento astrofísico devastador. Pero hay un detalle más. Un detalle que explica por qué la región permaneció desolada durante tanto tiempo, y que confirma otra parte crucial del relato. Los análisis del suelo en Tol el Dammam y sus alrededores mostraron concentraciones de sal y anhidrita anormalmente altas, niveles tóxicos que hacían imposible cualquier tipo de agricultura. La explosión aérea, al ocurrir sobre el extremo norte del Mar Muerto, habría vaporizado toneladas de agua salada y sedimentos tóxicos del lago, lanzándolos a la atmósfera y haciéndolos llover sobre la tierra fértil, envenenando el suelo por siglos. Esto explica por qué una de las zonas agrícola y hidrológicamente más ricas de la antigüedad, el Huerto del Señor, quedó abandonada durante casi 600 años después del evento. Nadie podía vivir allí. Nada crecía allí. Era, literalmente, una tierra maldita, cubierta de sal y ceniza, exactamente como lo describe Deuteronomio 29 minutos y 23 segundos. Azufre y sal, abrazada toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra. La desolación fue tan absoluta que la memoria del evento se grabó en la conciencia colectiva de la región. No solo como historia, sino como una advertencia geográfica visible para cualquiera que pasara por allí. Esta evidencia arqueológica transforma nuestra lectura de Génesis 19. Ya no estamos leyendo un cuento popular. Estamos leyendo el testimonio de sobrevivientes y testigos de un cataclismo real. Cuando Abraham vio el humo subir como de un horno, estaba viendo la secuela atmosférica de esta explosión térmica. La mujer de Lot, convertida en un pilar de sal, se convierte en una imagen inquietantemente plausible en el contexto de una lluvia de eyecta, hipersalina y mineralización instantánea, bajo condiciones extremas. La ciencia, lejos de apagar la fe, le da una dimensión de realidad aterradora. Nos recuerda que el Dios de la Biblia es el Señor de la creación, el que tiene a su disposición las fuerzas del cosmos, el que puede convocar a las estrellas para que peleen sus batallas. Las ruinas vitrificadas de Tol el Dammam permanecen hoy como un testigo, silencioso pero elocuente, gritando desde el polvo que el juicio es real, que la intervención divina en la historia es un hecho, y que hay límites morales que, cuando se cruzan, activan mecanismos de corrección que pueden borrar civilizaciones enteras en un abrir y cerrar de ojos. No es un mito del pasado, es una cicatriz en el planeta que nos advierte sobre el futuro. Al contemplar estas piedras derretidas, uno no puede evitar sentir un escalofrío reverente. Si Dios fue capaz de usar las fuerzas de la naturaleza con tal precisión quirúrgica para extirpar el cáncer de Sodoma, ¿qué nos dice esto sobre su soberanía hoy? La arqueología nos ha dado el cómo físico, un bólido cósmico, calor extremo, una onda de choque. Pero la Biblia nos da el porqué teológico. Y es en esa intersección donde encontramos la lección más profunda. El universo físico no es un escenario neutral, es el teatro de la gloria y la justicia de Dios. Y a veces, el telón se rasga con fuego, para recordarnos quién es el director de la obra. Ahora que hemos tocado las piedras derretidas, y hemos escuchado el veredicto de la ciencia sobre la magnitud física del desastre, nos encontramos frente a la pregunta más inquietante, la que surge inevitablemente en la garganta de todo aquel que contempla las ruinas de la llanura. ¿Por qué? ¿Qué tipo de crimen justifica una sentencia tan absoluta? ¿Cómo reconciliamos la imagen de un Padre Celestial amoroso con la visión de un juez que hace llover fuego sobre hombres, mujeres y niños? Para entender esto, debemos sumergirnos en la teología profunda del juicio, alejándonos de las caricaturas infantiles de un Dios irascible con un rayo en la mano, para encontrarnos con la realidad aterradora y santa de la justicia divina. El texto del Génesis
nos da una pista crucial, antes de que caiga la primera brasa, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. La palabra clave aquí es clamor, en hebreo tzaka. No es una palabra trivial, ese mismo término, utilizado para describir el grito de un oprimido que pide ayuda. El alarido de alguien que está siendo asesinado o brutalizado. Dios no bajó a destruir Sodoma porque estuviera ofendido por sus preferencias privadas. Bajó porque el sufrimiento de las víctimas había alcanzado un volumen ensordecedor en la sala del trono celestial. Sodoma no era un club de pecadores felices, era una maquinaria de opresión, violencia y crueldad, donde el débil era devorado y el extranjero era visto como presa. El profeta Ezequiel, siglos más tarde, nos da el diagnóstico clínico de la enfermedad espiritual de Sodoma. Una autopsia divina, que va mucho más allá de lo sexual para tocar la raíz podrida de su cultura. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Observen la jerarquía del pecado. Comienza con la soberbia, la creencia arrogante de que no necesitaban a Dios ni a nadie más. Sigue con el materialismo desenfrenado, saciedad de pan, y el hedonismo perezoso, abundancia de ociosidad, y culmina en la falta total de compasión o fortaleció la mano del afligido. La perversión sexual y la violencia que vimos en la puerta de la casa de Lot no eran la enfermedad en sí, sino los síntomas finales, las pústulas visibles de una sociedad que había matado la empatía, que había endiosado el placer propio, y que había decidido que los seres humanos eran objetos para ser usados. Cuando una civilización llega a ese punto, donde el mal se llama bien, y la compasión se ve como debilidad, se convierte en un cáncer gangrenoso en el cuerpo de la humanidad. Y un cirujano bueno no es aquel que deja que la gangrena se extienda por amor al tejido enfermo. El cirujano bueno es aquel que corta, cauteriza y extirpa lo podrido, para salvar al resto del cuerpo. El juicio de Sodoma fue un acto de cirugía cósmica dolorosa pero necesaria. Una intervención para evitar que esa oscuridad moral infectara irreversiblemente el plan de redención que Dios estaba tejiendo a través de Abraham. Es difícil hablar de la ira de Dios, pero es necesario. A menudo queremos un Dios de solo amor sin justicia. Pero ¿qué harías tú si fueras el juez y vieras tanta maldad y opresión sin castigo? Comenta Justicias y crees que el mal real debe ser castigado. Y comparte qué piensas sobre este equilibrio entre amor y juicio. Aquí entramos en el terreno sagrado y temible de la ira de Dios. En nuestra cultura moderna, tendemos a equiparar la ira con una pérdida de control, con una rabieta emocional humana. Pero la ira de Dios, Jorge, no es una explosión temperamental, es una oposición establecida, una reacción constante, inmutable y perfecta de su santidad, contra todo lo que destruye su creación y su imagen en el hombre. Dios está airado contra el mal precisamente porque es bueno. Si Dios mirara la violación, el asesinato, la explotación infantil y la arrogancia de Sodoma, y se encogiera de hombros con indiferencia, no sería Dios, sería un monstruo moral. Su ira es la otra cara de su amor. Ama tanto la justicia, la pureza y la dignidad humana, que arde con un celo santo contra todo lo que las pisotea. El fuego y azufre no son una muestra de crueldad, sino la manifestación física de la pureza de Dios, entrando en contacto con la impureza absoluta. Es como la luz tocando las tinieblas. Las tinieblas no pueden simplemente coexistir. Deben ser disipadas violentamente. El incidente de Sodoma nos enseña que Dios es paciente, esperó siglos, escuchó el clamor, envió advertencias, pero su paciencia tiene un límite definido. Hay un punto de no retorno. Una línea invisible en la arena de la historia que, una vez cruzada por una nación o un individuo, activa el mecanismo de la retribución. Sin embargo, incluso en medio de este despliegue de poder aterrador, la teología del juicio de Sodoma contiene una paradoja de esperanza. Recordemos la negociación de Abraham: destruirás al justo con el impío. La respuesta final del evento es un rotundo no. Dios demostró que sabe discriminar, que su juicio es inteligente y preciso. Detuvo el apocalipsis hasta que la estuvo a salvo en Zoar. Nada podré hacer hasta que hayas llegado allá, dijo el ángel. Esta frase revela que la presencia de los justos
o incluso de los justificados imperfectos, como Lat actúa como un escudo de contención para el mundo. El juicio no es ciego. El Señor conoce a los que son suyos. Pero hay una lección aún más profunda aquí. Una que conecta el humo de la llanura con la colina del Gólgota. El juicio que cayó sobre Sodoma es, en esencia, el juicio que merece el pecado humano. Todos nosotros, en alguna medida, llevamos la semilla de Sodoma en el corazón, la soberbia, la indiferencia ante el pobre, los deseos desordenados. Si Dios fuera solo justo, todos deberíamos estar bajo esa lluvia de fuego. Pero aquí es donde la historia bíblica da el giro maestro. Siglos después, otro hijo de Abraham subiría a un monte, no para escapar del fuego, sino para traerlo hacia sí mismo. Jesucristo, en la cruz, experimentó la desolación total, la oscuridad del mediodía y la copa de la ira divina que Sodoma probó parcialmente. En la cruz, Jesús se hizo pecado por nosotros, absorbiendo el impacto del juicio cósmico, actuando como un pararrayos espiritual que recibe la descarga mortal para que los que están refugiados en él queden ilesos. La teología de Sodoma es incompleta sin la teología de la cruz. Sodoma nos muestra la realidad del infierno y la seriedad del pecado. La cruz nos muestra la magnitud de la misericordia y el costo de la salvación. Dios no dejó de juzgar el pecado. Lo juzgó en el cuerpo de su Hijo, para poder ofrecer perdón a los ciudadanos de las nuevas Sodomas de este mundo. Por eso, Jesús mismo usó a Sodoma como una advertencia solemne en el Nuevo Testamento. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad que rechace el Evangelio. ¿Por qué? Porque Sodoma pecó en la oscuridad de la ignorancia pagana. Pero aquellos que rechazan a Cristo pecan contra la luz de la redención ya consumada. El fuego extraño de Sodoma también nos advierte sobre la santidad de acercarse a Dios. No podemos domesticar al león de Judá. El mismo fuego que calienta y da vida puede consumir si se trata con desprecio. La modernidad ha intentado apagar el fuego del infierno y borrar la noción de juicio de la conciencia colectiva, creando un Dios a imagen y semejanza de nuestras debilidades. Un abuelo cósmico que todo lo tolera. Pero las ruinas de Tol el Damma si están ahí para gritarnos que Dios no cambia. Su amor es feroz, no sentimental. Nos ama demasiado como para dejarnos cómodos en nuestro pecado destructivo. La historia de Sodoma, por tanto, no es un relicario de miedo, sino un monumento a la realidad. Nos despierta del sueño de la indiferencia. Nos obliga a mirar nuestras propias vidas, nuestras propias sociedades, y preguntarnos, ¿estamos acumulando clemera ante el trono? ¿Estamos viviendo con soberbia y ociosidad, mientras el mundo sufre? El fuego purificador vendrá, dice el Nuevo Testamento, ya no con agua como en los días de Noé, sino con fuego, para probar las obras de cada uno. La pregunta no es si el juicio vendrá, sino dónde estaremos parados cuando el cielo se abra, en la llanura de la autosuficiencia o en el refugio de la roca que fue golpeada por nosotros. Al final, la destrucción de las ciudades de la llanura deja un eco de advertencia que resuena más fuerte que nunca en nuestra era de relativismo moral. Nos recuerda que la moralidad no es una construcción social democrática que cambia por votación. Es un alineamiento con el carácter eterno del Creador. Desviarse de ese diseño tiene consecuencias, no porque Dios sea vengativo, sino porque el diseño es la única manera en que la vida puede florecer. Ir contra el Creador es ir contra la vida misma. Es abrazar la muerte. Es invocar el caos. Sodoma eligió el caos, y el caos le respondió con fuego. Lat, vacilante y débil, eligió, aunque a regañadientes, la misericordia. Y la misericordia lo arrastró fuera del incendio. Hoy, esa misma misericordia extiende su mano, con cicatrices de clavos, ofreciendo sacarnos de la ciudad condenada, antes de que sea demasiado tarde. Si las ruinas vitrificadas de la llanura del Jordán son el monumento físico del juicio pasado, las palabras de Jesucristo son el faro que ilumina la amenaza del juicio futuro. 2000 años después de que el humo se disipara, el Mesías caminó por la tierra de Israel y, al hablar sobre el fin de la historia humana, no recurrió a nuevas metáforas ni a parábolas abstractas. Miró hacia atrás, hacia la cicatriz geográfica del Mar Muerto, y estableció un paralelismo aterrador que debería resonar en los oídos de nuestra generación como una sirena de ataque aéreo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, Jesús nos da la clave maestra para entender los tiempos finales, y sorprendentemente,
Su advertencia no se centra en la monstruosidad del pecado de Sodoma, sino en la terrible normalidad de su vida diaria. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, dijo el maestro, y luego procedió a describir una lista de actividades que parecen inofensivas, casi banales. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Deténganse un momento a reflexionar sobre esta lista. Jesús no dijo, orgiaban, asesinaban, violaban. Dijo que hacían negocios, agricultura, construcción y gastronomía. ¿Cuál es el mensaje aquí? El mensaje es que el peligro mortal de la generación final no será solo la maldad evidente, sino la distracción absoluta. El adormecimiento espiritual producido por la rutina de una vida materialista que ha excluido a Dios de la ecuación. La trampa de la normalidad es quizás el aspecto más inquietante de la profecía de Jesús. Los habitantes de Sodoma se levantaron esa última mañana pensando en sus transacciones inmobiliarias. Edificaban, en sus inversiones a futuro plantaban, y en sus placeres inmediatos comían y bebían. Estaban tan absortos en el aquí y ahora, tan sumergidos en el ciclo de producción y consumo, que se volvieron ciegos a la realidad espiritual que estaba a punto de colapsar sobre sus cabezas. Vivían como si el mañana estuviera garantizado, como si la historia fuera una línea infinita de progreso humano sin intervención divina. Y dice Jesús, más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La palabra así en griego outos indica una correspondencia exacta. El fin de nuestra era no vendrá cuando el mundo esté en ruinas, sino cuando el mundo esté funcionando a toda máquina, ebrio de su propia autosuficiencia, celebrando sus logros económicos y culturales, totalmente inconsciente de que la copa de la ira está llena. La catástrofe será repentina, interrumpiendo la cena, cerrando el mercado, deteniendo la construcción a mitad de camino. Es la advertencia contra el secularismo, la creencia de que esta vida es todo lo que hay, y que podemos vivir bien, sin tener en cuenta al Creador. Es fácil distraerse con el trabajo, las compras y la rutina diaria, olvidando que hay una realidad eterna. Jesús nos advierte que no estemos tan ocupados construyendo y plantando que ignoremos nuestra alma. ¿Sientes que el mundo actual vive en esa burbuja de distracción? Escribe despierta en los comentarios si crees que necesitamos estar más alertas espiritualmente. Pero el Nuevo Testamento no se detiene en los evangelios. Los apóstoles Pedro y Judas tomaron el relevo profético y elevaron la historia de Sodoma a la categoría de patrón universal y podeigma. Judas, en su breve pero explosiva carta, escribe que Sodoma y Gomorra fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La palabra griega, para ejemplo, aquí no significa simplemente una ilustración, significa un prototipo, un modelo arquitectónico. Lo que le sucedió a Sodoma es la maqueta a escala de lo que le sucederá a todo el sistema mundial impío. Pedro, en su segunda carta, añade un detalle psicológico fascinante sobre la experiencia de los creyentes en medio de una cultura corrupta. Describe a Lot como un hombre abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y dice que este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Esta descripción resuena profundamente con el cristiano moderno. ¿No te sientes a veces como un Lot moderno? ¿No sientes esa fatiga espiritual? Ese desgaste del alma, al encender las noticias o navegar por las redes sociales, y ver cómo lo que Dios llama sagrado es burlado, y lo que Dios llama abominación es celebrado con desfiles y leyes. La afligido del justo es una señal de los tiempos. Lot no participaba en los pecados de Sodoma, pero estaba rodeado por ellos, bombardeado sensorialmente por una cultura que había perdido el norte moral. La presión para conformarse, para callar, para asimilarse era inmensa, y sin embargo, el hecho de que su alma se afligiera literalmente, se torturara, era la prueba de que todavía pertenecía a Dios. Si el pecado de la sociedad ya no te molesta, si ya no te duele ver la destrucción de la familia, la inocencia de los niños robada y la burla hacia la fe, entonces quizás ya no eres Lot, quizás te has convertido en un ciudadano de Sodoma. Pero si te duele, si sientes esa incomodidad profunda, es una señal de que tu ciudadanía no es de este mundo,
Y la promesa de Pedro es clara. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. La misma mano que sacó a Lot antes de que cayera el fuego es la que guarda a la iglesia antes de la ira final. La historia de Sodoma nos asegura que Dios sabe cómo realizar una evacuación de emergencia medio del territorio enemigo. Además, hay una dimensión escatológica en la naturaleza misma del juicio. El fuego que destruyó Sodoma es un anticipo del fuego eterno. La Biblia nos enseña que la historia no es cíclica, sino lineal, y que se dirige hacia un punto culminante de confrontación. En el libro de Apocalipsis, la gran ciudad mundial, el sistema final de gobierno y religión que se opondrá a Cristo, es llamada espiritualmente Sodoma y Egipto, Apocalipsis las 11 y 8. Esto es significativo. Egipto representa la esclavitud y el poder mundano. Sodoma representa la corrupción moral y la perversión de la naturaleza. El sistema final del anticristo será una fusión de tiranía y depravación. Una Sodoma globalizada, donde el pecado será institucionalizado, protegido por ley y celebrado públicamente. No vemos ya las sombras de esto proyectándose sobre nuestra era. La inversión de valores que caracterizó a la antigua ciudad, donde la multitud exigía el mal y atacaba al bien, se está convirtiendo en la norma de la política y la cultura global. La intolerancia hacia la verdad bíblica está creciendo, tal como creció la intolerancia de los hombres de Sodoma contra los ángeles, y contra Lot ahora te haremos más mal que a ellos. Sin embargo, la profecía de Sodoma también contiene un elemento de esperanza urgente. Jesús dijo: acordaos de la mujer de Lot. Es una de las advertencias más breves y poderosas de la Biblia. En el contexto del fin de los tiempos, esta advertencia nos dice: no miren atrás, no se apejen a este mundo que está pasando, no dejen que sus corazones echen raíces en una tierra que está destinada al fuego. La mujer de Lot pereció no porque fuera una asesina, sino porque su corazón estaba atado a Sodoma. En los días finales, la batalla no será solo contra el pecado externo, sino contra el apego interno, contra el amor al mundo que compite con el amor a Dios. La profecía nos llama al desapego radical, a vivir con las sandalias puestas y el báculo en la mano, listos para partir. Nos recuerda que nuestra seguridad no está en nuestras cuentas bancarias, compraban y vendían, ni en nuestras casas edificaban, sino en nuestra obediencia a la voz que dice: escapa por tu vida. Finalmente, el significado profético de Sodoma nos confronta con la realidad de la separación. Hasta el día del juicio, el trigo y la cizaña crecen juntos. Lot y los sodomitas vivían en la misma ciudad, compraban en el mismo mercado. Pero llegó un momento, un punto de inflexión, donde la separación fue física y definitiva. El uno será tomado y el otro será dejado. Dijo Jesús: la historia de Sodoma es la historia de esa división final. No habrá zona gris, no habrá terreno neutral. O estás dentro de la casa, bajo la protección de los ángeles, o estás fuera, en la oscuridad, golpeando la puerta. O estás subiendo al monte de la salvación, o estás quedándote en la llanura del juicio. Sodoma nos grita desde el pasado que la neutralidad es imposible cuando Dios entra en escena. Nos obliga a elegir bando antes de que el cielo se ponga rojo. Y para nosotros, que vivimos quizás en los días de Lot modernos, el mensaje no es de miedo paralizante, sino de preparación sobria. Es un llamado a ser la sal que preserva, la luz que advierte, y los intercesores que, como Abraham, oran por la salvación de los justos atrapados en la ciudad, sabiendo que el juez de toda la tierra hará lo que es recto. Si la destrucción de Sodoma es un cuadro del juicio al mundo, la vida de Lot es un espejo incómodo para la iglesia moderna, un estudio de caso sobre la tragedia del creyente fronterizo. El hombre que intenta caminar con un pie en el reino de Dios y otro en el reino de los hombres, y termina desgarrado por la tensión insoportable de esa dualidad. La Biblia nos dice que Lot era justo, sí, pero su justicia era una brasa agonizante enterrada bajo las cenizas de sus ambiciones mundanas. La catástrofe de su vida no comenzó la noche en que llegaron los ángeles, comenzó años antes, en un momento aparentemente trivial de decisión geográfica, cuando se separó de Abraham. El texto dice que Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Su primer error fue guiar su vida por la vista y no por la fe, por la ganancia económica inmediata
y no por el bienestar espiritual de su familia. Pero el descenso fue gradual, casi imperceptible, como la muerte por 1000 cortes. Primero, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. No entró de golpe. Se acercó, coqueteó con el borde, se instaló en la periferia, pensando que podía disfrutar de la prosperidad de la ciudad, sin contaminarse con su pecado. Pero la gravedad espiritual de Sodoma era más fuerte que su resistencia. Y pronto, las tiendas, nómadas, se convirtieron en una casa de ladrillos. Y el forastero se convirtió en un magistrado sentado a la puerta. Esta es la anatomía del compromiso espiritual. El síndrome del que infecta a tantos hoy. Nadie se levanta una mañana y decide apostatar de la fe o destruir su familia. Sucede por centímetros. Sucede cuando ponemos nuestras tiendas hacia las nuevas Sodomas culturales. Cuando elegimos una carrera que nos exige sacrificar nuestros principios. Cuando permitimos que el entretenimiento tóxico llene nuestras salas de estar bajo la excusa de es solo una película. Cuando priorizamos el estatus social de nuestros hijos sobre su santidad. Lat pensó que podía manejarlo. Se dijo a sí mismo, probablemente, que estaba allí, va a hacer luz en la oscuridad. Un misionero infiltrado en la alta sociedad cananea. Pero la dura realidad es que Sodoma lo influenció él mucho más de lo que él influenció a Sodoma. En lugar de cambiar la ciudad cambió a su familia. Sus hijas absorbieron la moralidad de sus vecinos. Su esposa se enamoró del estilo de vida urbano. Y él mismo perdió su filo espiritual, su capacidad de discernimiento. Lo más trágico de todo, su voz profética. El momento más doloroso de la biografía de Lat no es cuando huye, sino cuando intenta hablar, cuando corre a advertir a sus yernos sobre el juicio inminente y ellos pensaron que se burlaba. Estamos presenciando la muerte de la autoridad moral, porque se rieron, no solo porque el mensaje de destrucción sonaba absurdo en una noche clara, sino porque el mensajero no tenía credibilidad. ¿Cómo podía Lat hablarles del juicio de Dios contra el pecado, si él había estado viviendo cómodamente medio de ese pecado durante años? ¿Cómo podía hablar de santidad, si sus valores eran indistinguibles de los de ellos? Para sus yernos, su repentina religiosidad parecía una broma hipócrita. Este es el terror del cristianismo carnal. Nos roba el poder de salvar a los que amamos, cuando vivimos vidas asimiladas al mundo. Cuando nuestra ética de negocios es tan turbia como la de nuestros socios ateos. Cuando nuestro lenguaje es tan sucio como el de la cultura pop. Cuando nuestro matrimonio es tan frágil como el de nuestros vecinos. Perdemos el derecho a ser escuchados. Podemos tener la verdad teológica correcta, Jehová va a destruir la ciudad. Pero sin una vida que respalde esa verdad, nuestras palabras son viento. Lat salvó su alma. Como dice Pablo en 1 Corintios, así como por fuego. Pero perdió a su congregación más importante, su propia familia extendida. Llegó al cielo solo, oliendo a humo, con las manos vacías de fruto eterno. Esta es una pregunta dura, pero necesaria. Si hoy tuvieras que advertir a tu familia o amigos sobre una verdad espiritual urgente, ¿te creerían por la vida que llevas, o pensarían que estás bromeando? La coherencia es nuestra mayor arma. Comenta integridad, si anhelas que tu vida hable más fuerte que tus palabras. Además, la historia de Lat desmantela la ilusión de que podemos tener lo mejor de los dos mundos. Lat quería la seguridad y el lujo de Sodoma y la bendición del Dios de Abraham. Quería ser rico como un sodomita y justo como un hebreo. Pero Jesús fue tajante. Nadie puede servir a dos señores. El intento de Lat de mantener este equilibrio imposible le costó todo. Al final, no se quedó con la riqueza de Sodoma, que fue quemada, ni con la dignidad de Abraham, que vivía en paz en las alturas. Se quedó con la miseria de la cueva. La tibieza no es un estado seguro. Es un estado de vulnerabilidad extrema. El creyente tibio es el más miserable de todos los hombres, porque tiene demasiada conciencia para disfrutar del pecado como el impío, pero demasiado amor al mundo para disfrutar de la paz de Dios como el santo. Vive en una tierra de nadie, atormentado por ambos lados. Lat afligía su alma justa cada día. Vivía en un estado de estrés espiritual crónico. Una ansiedad perpetua, asida de la disonancia cognitiva, de saber lo que es correcto y hacer lo que es conveniente. ¿Cuántos cristianos modernos viven hoy con esa misma aflicción, llenos de ansiedad, depresión y miedo, precisamente porque no han cortado los lazos con su propia Sodoma personal? Pero hay otra lección vital aquí: el peligro de la pérdida del altar. A diferencia de Abraham, que construía un altar a Jehová donde quiera que plantaba su tienda,
No hay registro de que Lat construyera altares en Sodoma. Abraham vivía en constante comunión, invocando el nombre del Señor. Lat vivía en constante negociación, invocando sus derechos de ciudadano. Cuando dejamos de edificar el altar familiar, cuando la oración y la adoración dejan de ser el centro de nuestro hogar, para ser reemplazadas por las pantallas y las distracciones, dejamos a nuestra familia indefensa ante el bombardeo cultural. Las hijas de Lat no aprendieron la fe de su padre, aprendieron la ética de su entorno. Y cuando llegó la crisis, actuaron según lo que habían aprendido en las calles de Sodoma, el incesto pragmático, y no según lo que deberían haber aprendido en la tienda de Abraham, la fe en la providencia. Nuestros hijos son esponjas. Si no los empapamos del agua de la palabra en casa, absorberán el vinagre del mundo fuera de ella. El legado de Lat a los moabitas y amonitas es el resultado directo de una paternidad que proveyó pan físico, pero hambreó el espíritu. Sin embargo, en medio de esta autopsia espiritual, no debemos perder de vista la gracia asombrosa que permea el relato. A pesar de la tibieza de Lat, a pesar de sus malas decisiones, a pesar de su vacilación en el último segundo, Dios lo llamó justo y envió ángeles para arrastrarlo a la vida. Esto nos dice algo precioso: la salvación no depende de la perfección de nuestro caminar, sino de la perfección del Salvador. Dios no salvó a Lat porque fuera un héroe de la fe, lo salvó porque Dios es fiel a su pacto. Pero y este es un gran pero. Aunque su alma fue salva, su vida fue desperdiciada. Hay una diferencia abismal entre ser salvo y ser útil. Entre llegar al cielo como un náufrago que apenas sobrevive a la tormenta, y llegar como un barco cargado de tesoros para el rey. La lección de Lat para el cristiano moderno es un llamado urgente a no conformarse con la salvación mínima. No te conformes con ser un Lat que apenas escapa del fuego. Aspira a ser un Abraham que intesi desde las alturas, que tiene intimidad con Dios, que dirige a su familia en rectitud, y que deja un legado de bendición y no de confusión. La cueva de Lat es el destino final del cristianismo acomodado. Empieza con lujos en la ciudad y termina con incesto en la oscuridad. Empieza buscando vivir la vida y termina perdiendo el propósito de la vida. Hoy, la voz del Espíritu nos llama a hacer un inventario honesto de dónde hemos plantado nuestras tiendas. Están mirando hacia las luces de neón de la cultura, fascinados por su brillo engañoso. O están plantadas cerca de los robles de Mamre, en el lugar de la comunión y la separación santa. Salir de Sodoma no es fácil. Requiere renunciar a cosas. Requiere ser malinterpretado. Requiere correr cuando otros duermen. Pero el costo de quedarse es infinitamente mayor. El fuego viene. La normalidad es una trampa. Y el tiempo de negociar con los ángeles se ha acabado. Es tiempo de correr, no hacia una pequeña soar de compromisos a medias, sino hacia el monte de la santidad total. En el último análisis, Lat nos enseña que el mundo es un mal amo. Le dio a Lat una posición de juez. Le dio una casa. Le dio respeto social por un tiempo. Pero al final, intentó violar a sus huéspedes y matarlo a él. El mundo te usará, te exprimirá, y luego te descartará cuando ya no le sirvas, cuando te atrevas a confrontarlo. Solo Dios es el refugio seguro. Solo en la voluntad de Dios, por árida que parezca al principio como las montañas de Abraham, hay verdadera prosperidad y paz duradera. No seas un creyente de frontera. Cruza la línea. Quema los puentes con Sodoma. Y no mires atrás, ni siquiera por un segundo, porque lo que tienes delante en Cristo es infinitamente más glorioso que lo que dejas atrás en las cenizas. Al final de nuestro viaje, nos encontramos nuevamente de pie al borde del Mar Muerto, ese cuerpo de agua inerte y pesado que ocupa la depresión más profunda de la superficie terrestre. Un abismo geográfico que sirve como cicatriz permanente del día en que el cielo tocó la tierra con fuego. El viento que sopla sobre estas aguas salobres parece susurrar todavía los nombres de las ciudades perdidas, y las formaciones de sal se alzan grotescas en la orilla nos recuerdan, con su silencio petrificado, la fragilidad de las civilizaciones humanas ante el decreto divino. Hemos caminado desde la puerta bulliciosa de Sodoma hasta la oscuridad asfixiante de la cueva de Lat. Hemos visto la arrogancia de los hombres convertida en ceniza y la vacilación de un creyente convertida en tragedia histórica. Pero esta historia, aunque escrita con letras de juicio y fuego, no termina en la desesperación. No se nos ha contado para que vivamos con miedo
a un Dios caprichoso, sino para que corramos, con esperanza hacia un Dios salvador. Porque, en última instancia, el incidente de Sodoma no es el final de la historia de la redención. Es el telón de fondo oscuro y necesario que hace brillar con más intensidad la luz de la cruz. La imagen más inquietante que nos llevamos de este relato no es el fuego cayendo, sino la silueta solitaria de la mujer de Lot, congelada para siempre en el acto de mirar atrás. Ella representa la tragedia de los Cas y Selvos. Estaba casada con un hombre justo, había comido con ángeles, había sido tomada de la mano por seres celestiales y sacada de la ciudad, condenada. Estaba literalmente a unos pasos de la salvación total. Y sin embargo, se perdió. Se perdió no porque le faltara oportunidad, sino porque le faltó corazón. Su cuerpo estaba saliendo de Sodoma, pero su alma se quedó en su sala de estar, en sus fiestas, en su estatus. Ella es la patrona de todos aquellos que quieren el cielo, pero no pueden soltar la tierra. De los que quieren la corona sin la cruz. Su estatua de sal es un monumento eterno a la indecisión, gritándonos a través de los siglos que no se puede seguir a Dios con un corazón dividido. Pero aquí es donde el contraste con el Nuevo Testamento se vuelve glorioso y devastadoramente hermoso. Dios no quiere que seamos estatuas de sal, monumentos muertos de nuestro propio fracaso. Él quiere que seamos piedras vivas, edificadas sobre la roca de Cristo. Mientras que la mujer de Lot miró atrás hacia su pecado y murió. El Evangelio nos invita a mirar hacia adelante, hacia el autor y consumador de la fe, y más específicamente, nos invita a mirar hacia otro monte. Lot tuvo miedo de subir al monte de la salvación y terminó en una cueva de vergüenza. Pero siglos después, Jesús subió voluntariamente al monte Calvario, no para esconderse del fuego, sino para recibirlo. En la cruz, el fuego y azufre de la ira santa de Dios contra el pecado, esa misma ira que consumió a Sodoma, fue derramada sobre el Cordero inocente. Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, experimentando el abandono absoluto y la oscuridad que merecían Sodoma, Gomorra y cada uno de nosotros. Él fue hecho pecado para que nosotros no tuviéramos que convertirnos en sal. Él fue consumido para que nosotros pudiéramos ser consumados. La diferencia entre la llanura humeante del Génesis y la tumba vacía de los Evangelios es que en Sodoma, el juicio cayó sobre los culpables. En el Calvario, el juicio cayó sobre el inocente para salvar a los culpables. Por eso, la historia de Sodoma es, paradójicamente, una historia de inmensa esperanza. Nos muestra que el pecado es serio, mortal y destructivo, sí, pero también nos muestra que la mano de Dios es lo suficientemente larga para sacarnos de cualquier abismo. Si Dios pudo sacar a Lot, un hombre confundido y comprometido, de en medio del Apocalipsis, ciertamente puede sacarte a ti de cualquier situación de pecado, adicción o desesperanza en la que te encuentres hoy. Los ángeles tuvieron que arrastrar a Lot y en contra de su voluntad. Hoy, el Espíritu Santo nos atrae con cuerdas de amor, no para llevarnos a una cueva solitaria, sino a la casa del Padre. La puerta de la misericordia, que se cerró para los hombres de Sodoma aquella noche fatal, permanece abierta hoy para todo aquel que quiera entrar. Pero la advertencia es clara: no permanecerá abierta para siempre. Hay un amanecer acercándose, un momento en que el sol saldrá sobre la tierra y la oportunidad de elegir terminará. La normalidad de este mundo se romperá de nuevo, y solo aquellos que estén refugiados en Cristo permanecerán de pie. Así que, la pregunta final que este antiguo relato nos lanza hoy no es arqueológica, sino personal. ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Estás mirando atrás, añorando los placeres temporales de un mundo que se desmorona, atado por la nostalgia de tus viejos pecados? ¿O estás corriendo hacia el monte, con los ojos puestos en la eternidad, decidido a no detenerte en la llanura de la mediocridad espiritual? No seas una estatua, no te quedes congelado en el casi. Rompe las cadenas de la parálisis, suelta la mano del mundo y agárrate fuerte de la mano del ángel del Señor que te dice hoy: escapa por tu vida. Tu pasado puede estar en las cenizas, pero tu futuro está en las alturas. La decisión es tuya, y el momento es ahora. Recuerda a la mujer de Lot, sí, pero recuerda aún más al Cristo que vive para interceder por ti, para que cuando el fuego venga, tú no seas leña, sino oro refinado. Cierre y próximo paso
Esta ha sido la crónica completa, histórica y espiritual de uno de los eventos más aterradores y reveladores de la Biblia. Hemos excavado las ruinas, hemos tocado la sal y hemos mirado el corazón de Dios. Pero la Biblia está llena de misterios aún más profundos, de historias donde gigantes caminaban sobre la tierra y donde el diluvio cubrió las montañas más altas. Si este viaje le ha encendido una llama en tu espíritu y ha abierto tus ojos a la realidad de las Escrituras, no puedes perderte lo que viene a continuación. Estamos preparando un documental que te llevará aún más atrás en el tiempo, a una era olvidada y prohibida. ¿Qué eran realmente los Nefilim? ¿Quiénes eran esos hijos de Dios que vieron a las hijas de los hombres y engendraron una raza de titanes que la tierra no podía soportar? En el próximo vídeo desentrañaremos el misterio de los días de Noé y la verdadera razón por la que el mundo antiguo tuvo que ser borrado por agua. Será una investigación que desafiará todo lo que creías saber. Para no perdértelo, asegúrate de estar suscrito y de haber activado la campana de notificaciones. Y antes de irte, quiero pedirte algo importante. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Quizás sea la advertencia amorosa que un lad moderno necesita para salir de su Sodoma antes de que sea tarde.